Buenos días, estimados inversionistas. Vamos a comenzar esta sesión de inversiones, hoy vinculada al mercado americano. Vamos a revisar un poco las noticias que tenemos. En 15 minutos aproximadamente tenemos algunas noticias importantes. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. Buen día, profe. Sí, se le escucha claro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, a ver, como les había mencionado, hoy tenemos algunas noticias importantes. De hecho, hoy es un día donde sí deberíamos abstenernos de generar algunas operaciones, puesto que el mercado como tal va a estar muy afectado por el discurso de Jeremy Powell. A las 8:15 vamos a tener el cambio de empleo no agrícola, como ustedes pueden ver. Esta noticia de aquí podría tener dos efectos. El primer efecto, lógicamente, que el mercado te genere una depreciación, ¿sí? En los instrumentos, como ustedes pueden observar, hemos tenido una depreciación del dólar, pero probablemente el cambio de empleo haga que exista correcciones en los precios. Es una percepción, no es del todo una asertividad. Otro punto de vista puede ser que el mercado no haga absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, el mercado o genera la depreciación o no hace absolutamente nada. ¿Por qué no haría absolutamente nada? Porque más abajo, si ustedes se fijan, pues tenemos la comparecencia de Jeremy Powell. Esta comparecencia, pues nos va a dar un punto de vista de hacia dónde va a dirigirse el mercado. Entonces, probablemente esa noticia no genere mayor volatilidad, quizá deje algunas mechas, pero de corto plazo. De todas formas, hay que estar muy atentos. Hoy es uno de esos días donde debemos dejar a un lado las operaciones, justamente por el tema del discurso. Mañana también tenemos discurso, pero creo que el discurso más importante se va a centrar el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder. Bueno, el discurso podemos verlo desde la página directa de la Reserva Federal. Si nosotros ingresamos en este caso a la Reserva Federal o a la noticia más bien, ¿qué tenemos? Como ustedes pueden ver, vamos a ingresar y listo. Tenemos la comparecencia de Jeremy Powell y aquí tenemos la fuente de la Reserva Federal. Entonces aquí nosotros podemos observar cómo el mercado se va a mover, más bien el discurso como tal, cuando ya salga el discurso para analizarlo, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer, ver la presencia del discurso para analizarlo. A las 10 de la mañana también tenemos las encuestas de empleo. Comúnmente este indicador pues sí que señala si el mercado va a subir o va a caer en el tiempo, pero vuelvo y repito, va a ser algo que nosotros no vamos a invertir porque tenemos esta comparecencia, ¿no? Y la comparecencia pues puede ocasionarnos en algún sentido pues ciertos rangos de volatilidad. Más adelante vamos a observar que el mercado después de la comparecencia va a estar completamente técnico. Va a haber otras comparecencias, no van a ser comparecencias muy importantes, si ustedes observan, van a ser comparecencias de bajo nivel, de bajo orden. Entonces, en ese sentido, no vamos a tener grandes movimientos, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo el mercado podría percibir, insisto, la idea sería inicialmente no invertir, no tener posiciones de ingreso. De hecho, si ya ustedes ya ajustaron las posiciones del Nasdaq o tomaron beneficios, ayer el Nasdaq igual se desplomó con muchísima fuerza. Hoy vamos a ver qué podría llegar a pasar. Podría tener algunas expectativas a la baja la posición. De todas formas, vamos a analizar los principales instrumentos como siempre lo hacemos. Bien. A ver, nos vamos directamente a Bitcoin. Bitcoin ayer hizo algo increíble. Bueno, normal dentro del precio de la volatilidad de Bitcoin, pero jamás pensé que iba a jugar o a romper rupturas, digamos que de largo plazo. A ver, sabíamos que Bitcoin en el precio de 69,000 iba a tener conflictos. Eso es algo que nosotros ya lo veíamos venir, ¿no? El precio de Bitcoin, perdón, iba a generar un conflicto en el máximo histórico. Eso ya lo habíamos visto el día de ayer, ¿no? Entonces, el máximo histórico, antes de quebrantarlo, habíamos mencionado la posibilidad de que el mercado tenga que caer, ¿ok? Entonces, nosotros como inversionistas ya sabíamos que el precio del instrumento iba a generar un desplome. Ahora bien, el desplome, como habíamos visto anteriormente, pudo haber sido de dos formas. Una forma enrangada, que era nuestra posición inicial, por eso está colocado este nivel, ¿no? Donde el mercado como tal debió generar un rebote y una forma volátil. La forma volátil es la que menos nosotros estábamos aguardando, porque básicamente nosotros no sabíamos si el mercado, con tanta fortaleza alcista, si el mercado iba a generar algún punto de vista de largo, algún punto de vista de caída, ¿no? Con tanta fortaleza al alza. Bueno, ayer el mercado generó una caída y rompió los $60,000 de un solo golpe. Claro que esa zona de liquidez se terminó recuperando en el tiempo, como ustedes pueden observar.
Aquí tenemos el precio que cayó a 59.380. Rompió la base de los 60.000. A ver, ¿por qué es importante esa caída? Bueno, más allá de que obviamente rompió nuestra estructura inicial, que representaba una caída del precio, tiene dos connotaciones. La primera es que la estructura inicial podría verse de esta forma. Es decir, el precio de Bitcoin podría verse enrangado en estos niveles, entre 69.000 y 59.000, así. ¿Ya? Antes nuestra apreciación era que vaya a 69.000, 65.000, ya esa era nuestra apreciación, pero el mercado generó un desprecio detrás de este movimiento y lógicamente lo que va a implicar en ese sentido es que el precio como tal, ¿sí? Esta parte es importante, el precio como tal quiera volver a tomar esta zona de liquidez. En algún punto la va a volver a tomar y ahorita que el mercado, como ustedes pueden ver, está muy enrangado, probablemente vuelva a hacer lo siguiente, suba a 69 y otra vez desplome. Entonces, hay que estar muy cuidadosos ante las posiciones que el Bitcoin tiene en nuestras posiciones de mercado. Cuando el mercado o cuando el Bitcoin generalmente hace este tipo de enrangamientos, sí hay que tenerle cuidado, porque puede significar dos cosas. La primera, pues, y lógicamente un cambio de tendencia, ¿no? El precio del Bitcoin cambie la tendencia y se dirija a un punto más bajo. Es decir, se dirija por debajo de la zona de 59, incluso llegando a los 55. Esa podría ser una principal consecuencia. Y la otra consecuencia, que a mi parecer puede ser la más probable, es que esté jugando en estos niveles todo el tiempo, ¿no? Hasta que, pues en este caso, tengamos la noticia del halving y se dispare el Bitcoin. De todas formas, estos dos escenarios son posibles. La recomendación inicial en ese sentido sería básicamente esperar, ¿sí? Aguardar que el precio, en este caso del instrumento, llegue a este tipo de máximos y este tipo de mínimos, ¿sí? Bueno, este mínimo de aquí ya es un mínimo confirmado porque ya tomó la zona de liquidez. Ya, el mínimo de acá, en teoría, iba a ser confirmado, ¿sí? Generó una reversa, como ustedes pueden ver, pero el precio realmente no correspondió a los niveles que estábamos aguardando. Entonces, hay que tenerle mucho cuidado a este precio. Está generando mucha volatilidad, muchas mechas, es muy propio de Bitcoin, regresó a la volatilidad extrema. Antes de esta volatilidad estábamos acostumbrados a una línea tendencial, como ustedes pueden ver, pero ahora la volatilidad extrema ha regresado. Entonces sí hay que tenerle cuidado en el caso de que pueda llegar a suceder algo importante. Bien. Recomendaciones. Hay que testear las zonas de venta, hay que testear las zonas de caída, perdón, y tratar de comprar estas zonas. Aún las posiciones en compra son más favorables que las posiciones en venta. Eso es un hecho. Las posiciones de compra son mucho más favorables que las posiciones de venta. Entonces hay que testear un poquito a ver cómo el mercado puede percibir estos niveles. Esa es la primera apreciación que tenemos. La segunda, hay que tratar de abstenernos en posiciones de largo plazo en forma de swing trading, porque como existen muchos rechazos de niveles o muchas mechas, podría significar que, pues en este caso, termine colapsando ciertos niveles de precio, ¿no? Entonces, la recomendación es, primero esperemos qué pasa con la Reserva Federal, a ver qué habla, y después tratar de posicionarnos en función de la compra y la venta, ¿sí? Tratar de posicionarnos en función de la compra y la venta, pero no en forma de swing, sino más bien tratando de seguir este ritmo de tendencia, ¿no? Movimientos al alza y a la baja. Esa sería la recomendación de momento. Dudo mucho, ahora sí, con esta gran caída que tuvo, este gran movimiento que tuvo, dudo mucho que Bitcoin inmediatamente rompa la figura de los 60.000, 70.000, perdón. Es muy improbable que llegue a pasar eso. Más probable es que el precio como tal genere una corrección nuevamente a los 60.000, ¿sí? Y aquí pueda otra vez enrangarse para generar una suba. Entonces, hay que tener posiciones a la alza, sí, en efecto, pero hay que tener mucho cuidado con lo que puede llegar a pasar más adelante. Entonces, eso referente a nuestra posición en el tema de Bitcoin. Mucha precaución, por favor. Tratar de, en este caso, utilizar lotes bajos y más que todo proteger los stop loss y take profit por las mechas inherentes del mismo precio. Vámonos en este caso a las acciones. Ayer habíamos invertido en acciones, tuvimos buenos resultados. Como les había aconsejado, ya mover stop loss o tomar ganancias porque hoy era la conferencia de Jeremy Powell. Entonces, como tenemos la conferencia, dicha conferencia puede ocasionar pues, muchos problemas en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estábamos observando? Bueno, en el largo plazo.
Si ustedes se fijan, tenemos que el mercado está queriendo hacer una corrección, una caída de precio. Esta corrección o esta caída de precios, si ustedes denotan, ya comenzó conjuntamente con algunas velas. Ayer habíamos justamente observado que el mercado en ese nivel estaba generando una caída. Bien, nosotros habíamos vendido justo casi arriba en el techo y se desplomó muy cercano a nuestro take profit. ¿Por qué es la recomendación es cerrar la operación? Bueno, la recomendación inicialmente va a ser cerrar la operación porque ustedes sabrán, ¿no? Que hoy hay el discurso. Como hoy tenemos el discurso, ¿qué sucede? Que esto puede ser cualquier cosa. Podría llegar a máximos, podría caer con fuerza. Entonces hay que evitar este tipo de problemas. Para evitar este tipo de problemas, mejor tomar beneficios. Ahora bien, ¿qué esperar del Nasdaq? El Nasdaq tiene dos opciones. Bueno, si es que la noticia obviamente favorece las opciones. La primera es que el Nasdaq como tal se enrangue y el estocástico como tal comienza a desinflarse. Si pasa eso, tenemos un nuevo máximo histórico en el Nasdaq. Y la otra es que hoy con la noticia, el Nasdaq lo que puede hacer es desplomarse. Desplomarse hoy con la noticia. Y si hoy se desploma con la noticia, ahí sí ya terminaría en este caso de desinflar un poco en el largo plazo la caída. ¿Por qué es importante esto? Bueno, nosotros como inversionistas nos interesa esta corrección. ¿Ya? La corrección es un hecho de que se puede llegar a dar. Aún no tenemos figuras clave de que el mercado va a generar en este caso, va a generar en este caso una baja del tipo de interés. Aún no lo sabemos. Después de la noticia podemos llegar a intuir eso, ¿ya? Pero en el caso de que después del trimestre aún no se baje el tipo de interés, técnicamente hablando, para que cuando bajen el tipo de interés, el precio lo que debe hacer es comenzar a desplomarse. Debe generarse un desplome, ¿sí? Este desplome debe llegar máximo a la zona de ruptura y ahí debemos generar una suba. De todas formas, hay que estar muy pendiente del mercado. Hoy, insisto, va a ser un día donde no vamos a operar porque tenemos una noticia clave. Bien, entonces mucha atención en lo que podría llegar a suceder en este nivel de precio. Eso referente al tema del Nasdaq. Hay que tenerle cuidado, no hay mucho realmente que recabar. El mercado cayó, como dijimos, pero no ha generado aún un punto importante para mencionar si es que subirá o caerá más adelante. Bien, vámonos en este caso a el yen japonés. Bueno, en estos momentos no vamos a analizar oro porque, bueno, a petición suya vamos a analizar en este caso en vez de oro, euro dólar y libra, ¿ya? Únicamente esta clase y el día de mañana ya vamos a continuar nuevamente con las sesiones de oro. Bien, entonces nos vamos a el yen japonés. Y en el yen japonés, nosotros qué podemos observar. Bueno, en el yen, claramente nos percatamos que el movimiento aún sigue dentro de su rango institucional, como ustedes se fijan, aún sigue dentro de estos rangos institucionales y estos rangos institucionales aún no han sido quebrantados. ¿Por qué es importante esto? Bueno, inicialmente por la corrección que la correlación que nosotros tenemos con el euro y la libra, ¿no? El euro y la libra, ¿qué sucede? Que está haciendo exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista a la alza. Tiene dos opciones. Desde el punto de vista del yen, la primera opción debería ser que esto se dispare a este nivel. Podría ser la primera opción. La segunda es que quebrante este nivel con la noticia del día de hoy y que si es que lo quebranta, se dirige a un nuevo piso y a los nuevos pisos más adelante. Ahora bien, como volvimos con la correlación básicamente, se ha regresado a la correlación en ese sentido. ¿Qué significa? Que nosotros, como inversionistas, al encontrar la correlación, pues tenemos un punto de vista clave para generar o para llegar a tomar decisiones, no en el yen, ojo, no en el yen, pero sí en otros instrumentos, por ejemplo, en el euro. ¿Listo? Entonces, en el largo plazo, el yen sigue igual que lo que vimos el día de ayer. Estancado en su punto institucional, no se ha atrevido a quebrantarlo, probablemente sea una señal de que el mercado quiera dispararse, quiera llegar al punto histórico, pero aún no lo sabemos. Si nosotros extrapolamos esto con el euro, vamos a encontrarnos que tenemos prácticamente la misma figura. Mira, en el euro, el mercado que ha sucedido se ha enrangado. Y justo en este punto o en este nivel, ¿qué sucede? El mercado como tal ha generado un movimiento, en este caso, al máximo histórico. Ese máximo histórico nos ha dicho o nos ha dado el preámbulo de que tiene dos opciones. La primera,
romper este nivel, que podría romperse con la noticia que sucedió en este preciso momento, pero como pueden ver, tiene muy bajo volumen. Como les dije, tiene dos opciones, o decae el precio o genera muy poca volatilidad y se queda estancado. Entonces, lo que podría llegar a pasar es que en este nivel lo rompe y si rompe ese nivel en el euro, esto implicaría que el precio del euro, como ustedes pueden observar acá, llegue a estos niveles. Eso implicaría. Es decir, si es que rompe esto, hoy la noticia del discurso llega acá. Pero si el discurso, en este caso, no es favorable al entorno de inversión, lo que puede hacer es que esto se desplome a este nivel. ¿Ya? Y jugaría nuevamente con la forma de enrangamiento que antes hemos mencionado. No habría ninguna dificultad en ese sentido. Si ustedes se notan, no habría ninguna dificultad. Y el mercado como tal seguiría su movimiento técnico. Entonces, no olvidemos, ¿no? Muy atentos a lo que puede pasar con el yen. El yen generalmente suele ser una brújula ya de lo que pasan con los demás instrumentos. Y en el yen no se ha atrevido a quebrantar este nivel. Como aún no se quebranta, es muy posible que se dé la vuelta. Lo mismo va a pasar en el euro. Aún no se quebranta, es muy posible que caiga. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las dos correlaciones. Bien, ahora bien, vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado con la noticia para llegar a tomar alguna decisión de inversión. Ya, entonces regresamos al calendario y observamos, ¿no? El cambio de empleo no agrícola es una noticia que afecta lógicamente al dólar americano y lo que se puede percibir de esta noticia básicamente es que ha habido un cambio de empleo menor a lo esperado. Como existe un cambio de empleo menor a lo esperado, en teoría debería haber una caída del dólar. Entonces, si hay una caída del dólar, lógicamente hay una apreciación en otros instrumentos, es decir, en el euro dólar debería subir, el yen debería desplomarse, pero como la noticia está o es la antesala de la noticia del discurso de Jeremy Powell, no vas a encontrar grandes volatilidades. Entonces, solo tengan este dato, ¿no? Que en la temporalidad de corto plazo va a haber una apreciación en los demás instrumentos y una depreciación en el dólar. Ahora, regresamos al euro para ver un poco cómo se ha venido manifestando. Vamos a la figura de corto plazo. Como les dije, esto en el largo plazo no va a significar mayor cosa. ¿Qué tenemos? Bueno, primero que el precio se encuentra dentro de rangos institucionales. Claramente se observa eso. Segundo, si observamos, aquí está la mecha de la noticia. En efecto, la noticia hizo efecto, hace que el euro se mantenga a la alza, se puede ver con claridad, pero como la noticia no es tan importante aún por el discurso, lo que más probable sea es que el precio del euro caiga, pero o se mantenga en este nivel, es decir, esté en un zigzag así todo el tiempo, o caiga al menos hasta esta base. Ya, entonces, si ustedes se fijarán, ustedes dirán, bueno, es una base importante, no necesariamente, y de hecho solo se va a mover apenas 100 puntos, y después de esa caída vendrá la noticia. ¿Ok? Entonces, mucha atención, por favor, porque tenemos estos dos aspectos a tomar en cuenta para llegar a generar una inversión. ¿Vale? Entonces, regresamos a lo que dijimos. Cuidado con invertir en este momento. Si bien es cierto, la noticia no ha generado mayor revuelo, que es lo que ya esperábamos, pero hay que tener mucho cuidado en este caso con las posiciones de largo plazo, en este caso el yen. El yen puede ser una brújula para ingresar en el euro o en la libra. Ahora vamos a la libra. Libra. Bueno, aquí sí vamos a analizar de cero porque no tenemos, a diferencia del euro, no teníamos aquí ningún análisis. A lo máximo analizábamos el euro. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, primero, figuras de largo plazo indicando movimientos institucionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica los movimientos institucionales? Lógicamente que el precio como tal pueda generar una paridad de enrangamiento. Se nota claramente el enrangamiento en la libra. Si me voy a la gráfica, en este caso, de la semana, puedo ver claramente una tendencia alcista dentro de la libra. ¿Ya? Y esa tendencia alcista está también configurada con zonas institucionales. Entonces, estos puntos institucionales, ¿qué nos está indicando? Bueno, inicialmente un cambio de tendencia, caída de mercado y aquí generó el cambio de tendencia. Aquí tenemos aparentemente lo que parece como una bandera de precio, como les dije, es aparente, ¿ya? Nos da la idea de que eso es una bandera de precio.
¿sí? Esta bandera de precio, ojo que estamos viendo ahorita en el largo plazo, sí nos podría indicar que el mercado como tal puede generar un movimiento a la alza, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora sí la figura diaria. Listo. Dentro de la figura del punto de vista diario, ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente aquí encontramos la figura de enrangamiento que anteriormente habíamos visto en el yen y en el euro. Ya, pero esta figura de enrangamiento, si ustedes se fijan, es muchísimo, digamos, que más completa que las anteriores figuras. Entonces, miren, ¿qué tenemos? La figura de enrangamiento, vamos a ver desde fechas, básicamente está desde finales de noviembre de 2023 hasta marzo. Entonces, sí es una figura importante dentro de estos niveles. Entonces, ¿qué podemos observar? Primero que los precios, como ustedes pueden denotar, siguen estas marcas. Bien. Yo diría que en este nivel tendríamos un sub, ¿cómo se llama esto? Un subpunto institucional. Este punto de institucional de acá sí es importante, ¿ya? Pero no es el más importante. ¿Por qué no es el más importante? Porque es uno de largo plazo. Imagínense, la diferencia de este punto que estamos actualmente acá es casi de 1000 puntos. Entonces, sí es importante, pero tampoco es como es importante en el largo plazo. A eso me refiero. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Trazar uno más cercano a la realidad del precio en el corto plazo, que es el de aquí. Ya. Entonces, una vez ya delimitado las marcas, vamos ahora sí a observar un poco lo que estaba pasando. Y miren, está pasando exactamente lo mismo que en los demás pilares de instrumentos. Es decir, el precio como tal está generando un máximo por la noticia, ya eso se debe principalmente a la noticia, bien, pero no ha generado aún ninguna estructura principal o una ruptura principal. Si no ha generado ninguna ruptura principal, que implica que lógicamente este nivel de precio deba corregir. Pero como estamos con la noticia, aún no va a ser la corrección del todo. Vamos a la gráfica de H1 y en la gráfica de H1, bueno, vamos a compararlo con la del euro, a ver si es que tenemos la misma paridad. Sí, muy parecido, ¿no? Miren, movimiento del euro a la alza con un rastro y que quiere caer. Movimiento de la libra a la alza, ya aún no ha dejado el rastro, pero aún no ha superado ni siquiera el punto de vista técnico de corto plazo. Entonces, el precio como tal que implicaría que esto podría generar aún una caída, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tenemos la posibilidad de que el mercado aún se comience a enrangarse con esta noticia. Si vemos la figura de corto plazo, sí, puede aún subir un poco más, pero creo que va a dejar un rastro. ¿Por qué es importante definir esto? Porque nosotros como inversionistas, pues lógicamente lo que queremos es tratar de tomar toda la tendencia de forma general. ¿Ok? Entonces, de forma anticipada, Libra se encuentra en la misma posición que en el euro y en correlación la misma posición que el yen japonés. No hay un gatillo aún en el cual se debería ingresar, sí, tener mucho cuidado. Aún no hay un gatillo donde nosotros deberíamos ingresar. Hay que tener cuidado con este tipo de inversiones. Insisto, no se debería invertir en noticias, pero en el peor de los casos quieran hacerlo, traten de vender, ya, pero no sobrepasando estas líneas institucionales. Ese sería lo ideal en este sentido. Bien, ahora, una vez observado, nos hemos dado cuenta que pues, la correlación es una correlación bastante fuerte entre euro, libra y yen japonés. Bien, ahora nos vamos a dirigir a el gráfico del petróleo. En el petróleo, recordarán ustedes que nosotros teníamos aquí algunas previsiones dentro del crudo, ¿no? Estas previsiones dentro del crudo yo les había señalado que tenemos dos posiciones. La primera posición, que era una posición de caída, pero antes de generar la caída, recordarán que yo les había mencionado que lo primero que tenemos que hacer es que el mercado suba, ¿ya? Es decir, sube en el corto plazo y cuando suba en el corto plazo, es decir, ahorita lo que está haciendo, esperaría que suba un poco más, posicionarnos a la venta. Debería ser una noción importante dentro del precio del petróleo. Ha rechazado varias veces este nivel. La divergencia en estos puntos, déjenme eliminar las flechitas. La divergencia en este punto es bastante fuerte, lo que nos daría como una correlación a la venta, si ven ustedes, caída y enrangamiento. ¿Listo? Entonces sí tenemos mucha, mucha, mucha fortaleza que el precio como tal pueda generar una caída de esta forma. Bien, pero insisto, primero hay que esperar la noticia, segundo, tiene que esperar a un poquito más de suba, sube un poquito más y vendemos
el petróleo. Entonces estamos a escasos, yo diría que muy pronto unos 50 centavos más, $1 más, y se desploma como estamos esperando. ¿Ok? Entonces, petróleo ha caído un poquito, ha subido, no ha hecho gran cosa, pero tenemos que esperar porque muy pronto se va a desplomar, posiblemente con la noticia. Hay que ver qué termina de suceder. Este instrumento también se ve afectado por el tema de las nóminas no agrícolas. Como les dije, todos los instrumentos vinculados al dólar, todas las materias primas principalmente se están vinculando a este tipo de instrumentos, todas, 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 absolutamente todas. Bien, no tanto se van a vincular a los inventarios de crudo como tal. Entonces, esto es contraproducente. No se dirán, pero ¿cómo no se pone si es que la noticia del crudo debe moverse con los inventarios? En efecto, debería moverse, pero en este caso, el discurso de Estados Unidos es mucho más fuerte que lo que estamos viendo en este preciso momento, ¿vale? Bien, eso referente al tema de, en este caso, el petróleo. Entonces, en síntesis, como les dije, el día de hoy no vamos a analizar oro porque vamos a ver, nuestra intención era ver la correlación entre el euro, la libra y el yen, que era lo que me estaban solicitando, y ya la tenemos. Entonces, en síntesis, Bitcoin ha generado un movimiento de enrangamiento en estos puntos. Hay que tenerle cuidado, ¿ya? La posición realmente ganadora sería una compra en las posiciones más bajas, es decir, tratar de llegar a $59,000 y comprar sería una posición muy buena de inversión. De momento, el mercado se va a enrangar un periodo de tiempo aún determinado. Aún no sabemos con exactitud, pero se va a enrangar. Bien. Euro se va a ver afectado en el corto plazo por la noticia, pero lo más probable es que el mercado se termine desplomando. Es muy posible que el mercado o el euro termine desplomándose para posicionarse y con la noticia ejercer dos posibilidades: romper su figura o regresar, ¿ya? Desde un punto de vista técnico, debería regresar al punto. No debería romper la figura, pero eso es un punto de vista técnico. Ya. Esta misma percepción se va a ver en el yen japonés, donde está el yen, en el yen japonés, donde el mercado está en su punto institucional. Uy, se ha borrado. Dejémosle aquí marcado. Listo. Está justo en el punto institucional y el punto institucional lo que nos está marcando es que el mercado podría ejercer un nuevo rechazo, como ya lo ha hecho con anterioridad, ¿no? Es decir, aquí, aquí. El yen no vamos a invertir, al yen lo vamos a tomar como una brújula, como les dije, para saber hacia dónde puede dirigirse el precio. Eso en función del yen japonés. Es decir, que el mercado podría topar esto y volver a subir. ¿Ok? Bien, eso referente al tema del yen japonés. En cuanto al petróleo, dijimos que el petróleo nos vamos a posicionar en venta, pero tenemos que esperar que suba un poco más y que pase la noticia. Pasa eso y ahí sí generamos una venta hasta la base, que es lo más probable que llegue a suceder en este periodo. Si notamos, todos los instrumentos hasta ahora, toditos, están en una posición de enrangamiento. No hay uno que no lo esté. Toditos los instrumentos están en posición de enrangamiento. ¿Por qué es importante que los instrumentos se encuentren en posición de enrangamiento? Porque aparentemente el discurso de hoy va a ser un discurso que va a marcar una tendencia clara. A ver a dónde la va la tendencia, ¿no? De forma general debería ser una tendencia muy apalancada a la debilidad del dólar, pero desde el punto de vista de Jeremy Powell no se sabe exactamente a dónde. Bien, eso referente a este instrumento. Y por último, el Nasdaq. En el Nasdaq les había mencionado la posibilidad de que los mercados deban corregir. Ayer hicimos una venta, ya la cerramos, pero el mercado lo que debe hacer en este caso es, como les digo, tratar de que se enrangue un poquito para subir o de lleno caiga a la ruptura para comprarse. Entonces estamos en esa indecisión de no saber realmente qué puede llegar a suceder. Esos serían básicamente los puntos de vista de la clase del día de hoy. Una clase corta, porque más que todo nos estamos cuidando mucho de las noticias, ¿sí? Y de aquí tenemos que tener cuidado de la siguiente volatilidad que va a ser a las 10 de la mañana con esta comparecencia y con las nóminas de encuesta de empleo. Bien. Preguntas finales, por favor. Perfecto. Bueno.
Seguimos conversando en el grupo. Vamos a ver a dónde van todos los instrumentos. Esperemos que exista un dato interesante, ¿no? De hecho, ha sido una semana interesante. Ha habido mucha sube en estos últimos 2 días. Incluso ayer la caída de Bitcoin ha sido interesante. Pero hoy es todo, básicamente, ¿sí? Entonces vamos a guardar. Espero que tengan un buen día. Ya saben. Dudas, inquietudes, todo lo que ustedes deseen, pueden hacerlo a través del grupo. Que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.